Todos tenemos una parte que no queremos mostrar. No porque seamos malas personas, sino porque hay emociones que la sociedad nos enseñó a esconder desde pequeños. El deseo de venganza es una de ellas. Hoy te voy a contar la historia de alguien que decidió no esconderla. Y lo que pasó después. Durante 7 años, Marcos creyó que tenía todo lo que necesitaba. Un trabajo estable, una pareja que amaba y un círculo de amigos en el que confiaba ciegamente. Hasta que un día descubrió que su mejor amigo y su pareja llevan 2 años mintiéndole. No fue una conversación. No fue una confesión. Fue un mensaje que no era para él. Marcos no gritó. No lloró. Se quedó en silencio durante 3 días. Y en ese silencio, algo cambió en él. No quería explicaciones. No quería disculpas. Quería que sintieran exactamente lo que él estaba sintiendo. Quería que pagaran. Empezó a planear. Primero en su cabeza, luego en papel. Cada detalle. Cómo exponer a su amigo en el trabajo. Cómo destruir la reputación de su pareja. Cómo hacer que todo lo que habían construido colapsara de la misma forma en que había colapsado él. Y lo más perturbador no era el plan. Era que mientras lo planeaba, por primera vez en meses, dejó de sentir dolor. La venganza se convirtió en su anestesia. Lo que le pasó a Marcos no es un caso aislado. La psicología lleva décadas estudiando por qué los seres humanos deseamos la venganza, y la respuesta es más profunda de lo que parece. Cuando alguien nos traiciona, nuestro cerebro lo procesa como una amenaza de supervivencia. No solo emocional, sino física. La misma región del cerebro que se activa con el dolor físico se activa con la traición social. Y ahí es donde entra la venganza. Estudios en neurociencia han encontrado que anticipar la venganza activa el núcleo accumbens, el centro de recompensa del cerebro. El mismo que se activa con la comida, el sexo o las drogas. Por eso se siente bien planearla. Por eso da alivio. ¿Pero hay un problema? Ese alivio es temporal. La misma investigación encontró que las personas que ejecutan su venganza no se sienten mejor. De hecho, en muchos casos se sienten peor, porque en lugar de cerrar el ciclo, lo mantienen abierto. Siguen pensando en la persona, siguen conectados al dolor. La venganza no sana. Anestesia. Y como toda anestesia, cuando pasa el efecto, el dolor sigue ahí. Mark Oz no se detuvo. No hubo un momento de duda. No hubo una voz interna que le dijera que se detuviera. Solo había claridad. Fría. Calculada. La clase de claridad que solo aparece cuando alguien ya no tiene nada que perder. Empezó por su amigo. Durante años había guardado cosas. No por maldad, sino porque confiaba en él. Conversaciones privadas. Decisiones cuestionables. Favores que nunca debieron existir. Todo estaba ahí, archivado sin querer, como si una parte de Marcos siempre hubiera sabido que algún día lo necesitaría. No hizo nada escandaloso. No gritó en una reunión. No mandó un mensaje explosivo. Simplemente empezó a soltar información. La persona correcta. El momento correcto. La dosis exacta para que la duda hiciera su trabajo sola. En 2 semanas, su amigo dejó de ser el hombre respetado que todos conocían. Las personas empezaron a hacer preguntas. A recordar cosas. A conectar puntos que siempre habían estado ahí pero que nadie había querido ver. Lo que tardó años en construir, se desarmó en días. Y lo más devastador para él no fue perder el trabajo, ni los contactos, ni las oportunidades. Fue que nadie lo defendió. Nadie salió a dar la cara por él. En el momento de la verdad, estaba completamente solo. Después llegó el turno de ella. Con ella, fue diferente. Más personal. Más quirúrgico. Marco la conocía de una forma que nadie más la conocía. Sabía sus miedos. Sabía qué imagen había construido para el mundo y cuánto le costaba mantenerla. Sabía exactamente dónde era más vulnerable. No necesitó mentir. Solo tenía que mostrar la verdad en el orden correcto, a las personas correctas, en el tono correcto. Sus amistades más cercanas empezaron a verla diferente. La versión que ella había dado de sí misma durante años empezó a resquebrajarse. Cada conversación que tenía con alguien, Marcos ya había estado ahí antes.
no para atacar. Solo para plantar una semilla de duda que con el tiempo creció sola. En un mes, ella había perdido las amistades que más valoraba. La red que había construido con tanto cuidado se había desintegrado. Y lo más perturbador es que no podía señalar a nadie directamente. No había un culpable visible. Solo consecuencias que parecían naturales pero que habían sido orquestadas con una precisión que ella nunca imaginó. Marco lo vio todo desde afuera. Sin intervenir. Sin celebrar. Solo observando. Y cuando todo terminó, cuando los dos estaban en el piso, cuando había ejecutado cada parte del plan hasta el último detalle, se sentó solo en su apartamento en silencio y por un momento sintió como algo muy fuerte, una emoción que lo envolvía, que recorría cada parte de su ser, lo llenaba. Fue un éxtasis que no había experimentado nunca. Pero después lo invadió un silencio. No el silencio tranquilo de quien terminó algo, sino el silencio vacío de quien le falta algo, de quien no ha tenido suficiente, como si todo lo que había hecho hubiese desaparecido. Habían caído los dos. Había ganado. Y aún así, la traición seguía ahí, intacta, ocupando el mismo espacio que siempre había ocupado. La venganza no la había borrado. Solo la había acompañado durante un tiempo. Esa noche Marcos entendió algo que ningún plan le había enseñado: destruir a alguien no te devuelve lo que perdiste. Solo te deja con las manos vacías y la herida abierta. El deseo de venganza no te hace malo. Te hace humano. Es una respuesta natural ante una herida real. Lo que te define no es si lo sientes. Lo que te define es qué haces con eso. Todos tenemos un lado oscuro. La pregunta es si lo usas para destruir o para entenderte. Si este video te hizo pensar en algo que viviste, déjalo en los comentarios. Sin juicios. Aquí todos tenemos algo que no mostramos.